Para continuar, presentamos a Leonardo Farfán, escritor de libros como Confesiones de un caracol y Un corazón autista. Fundador de Masperger, una de las primeras organizaciones en torno al autismo, y actualmente fundador de Adulteam y Autiverso. Hoy expone Un corazón autista, entendiendo el mundo desde la mirada autista. Recordemos, aplausos en lengua de señas. Sí. Hola, buenas tardes. Yo me voy a mover un poquito. En realidad, lo que voy a hacer es bien raro hoy día. No es lo común que hago. Por lo general yo trato de enseñar respecto a ciertas cosas, pero hoy día necesito decir varias cosas. Ojalá que me la embarre nomás, pero le puse mi corazón autista porque va a ser algo más personal lo que les voy a hablar. Yo no soy tan narciso ni suelo hablar mucho de mí, pero sí necesito, aprovechando esta oportunidad de estar acá, sí quiero decir cosas diferentes. Bueno, nosotros trabajamos con Constanza en estas dos instituciones que han ido mostrándonos el camino, sobre todo el trabajo de adultos autistas, más que atendiendo, buscando la forma de enseñarles a otros cómo apoyar a adultos autistas, porque en realidad a nivel del mundo mundial no hay mucha idea de qué hacer con un adulto autista. ¿Ya? Los apoyos terapéuticos, las universidades, el mundo laboral no sabe mucho. Entonces queremos hablar de adultos autistas. Ahí estamos los dos. Bueno, van a escuchar la Constanza más rato, esto para que nos conozcan. Y les voy a partir contando un cuento. Yo siempre cuento cuentos. Se llama El viaje de Isabel. Bueno, Isabel es una chica que no sabe mucho qué quiere en la vida, no sabe mucho qué necesita, busca, no sabe qué hacer. Y en este cuento existen pueblos con profesiones. Pues un día encontró un pueblo que eran carpinteros, todos eran carpinteros. Dijo, bueno, yo puedo hacer muebles, a lo mejor soy carpintera. Y quiso ponerse a hacer muebles, y claro, y la ciudad no está tan bonita porque hace muebles, pero tal vez no tan perfectos como los carpinteros. Y salió del pueblo triste porque se dio cuenta que no era carpintera. Encontró un pueblo de zapateros y dijo, a lo mejor soy zapatera. Y empezó a intentar ser zapatera. Claro, los zapatos no le quedan iguales, pero ¿por qué tienen que ser iguales, cierto? Y la empezó a pasar mal porque se dio cuenta que no era zapatera y se fue triste. Así fue visitando pueblos, relojeros, distintos pueblos, hasta que un día alguien le dijo, mira, existe un pueblo de imitadores. A lo mejor lo que tú eres una buena imitadora. Y se fue al pueblo de los imitadores a vivir imitando, pero también se cansó de imitar y se dio cuenta que ese no era su lugar. Y salió y se dio cuenta que no estaba en ningún pueblo, que no pertenecía a ningún lugar. Hasta que se dio cuenta de que en realidad ella era su pueblo, ella era su lugar, ella era su espacio. Porque no pertenecer es pertenecer a los que no pertenecen. Porque siempre hay un lugar, siempre somos, siempre estamos. Y este cuento se lo escribí a la Constanza, no mío. Porque yo hablo del privilegio de ser hombre autista. Y es necesario posicionar también lo difícil que es la vida cuando seas mujer, cuando tienes otra opción sexual también y eres autista. Así que lamento hablar del privilegio, pero los quiero considerar también. Esto no lo voy a explicar, pero esto siempre lo uso, voy a explicar la vida difícil del adulto autista cuando te diagnostican tarde, ¿cierto? Yo tengo 51 años, me diagnosticaron a los 37. Significa que tengo 14 años dando vuelta en este mundo del autismo. Y se lo voy a contar a los más jóvenes porque a lo mejor no ubican, porque yo no soy de redes sociales. No soy tiktokero ni... Bueno, a veces mejor eso. No ando por ahí. Porque yo, por lo que estos 14 años, no sé qué pasó. Lo que he hecho es viajar hablando de autismo. Pero sí tengo que decir que el primer lugar en que estuve fue Chillán.
La primera charla que di hace 14 años fue aquí en Chillán. Y por eso es importante lo que voy a decir. Yo les quiero contar esto porque es la primera vez que estoy en una actividad que se organiza por y para personas autistas. Porque siempre he sido como el autista que llevan. ¿Ya? No soy la mascota de ninguna institución, pero sí me llevan, me invitan. Entonces hoy día es distinto. Porque yo partí acá. Y tengo que darle gracias al lugar que nos abrió las puertas. Bueno, aquí no se ve, pero son 1.414 lugares. En 14 años he visitado, he recorrido Chile entero, más de 500 escuelas, y se los cuento porque esto no lo publico. Yo no lo publico en redes sociales, pero sí hay mucho trabajo que hemos estado haciendo muchas personas por muchos años, visitando escuela por escuela. Yo tengo 500 escuelas encima, unas 800 charlas, unos 50 seminarios y congresos, no solo acá, sino también a las Europas también, ¿cierto? Y se los quiero contar porque con esa autoridad de esos años también tengo que decirlo, yo partí con el rompecabezas y no me da vergüenza, porque también como que hemos creado como ciertas odiosidades medio intensas con ciertos elementos que lamento decirles. Fue como partimos, fue como se empezó a hablar de esto. Yo evolucioné con la Asperger en el tiempo y ahora claro, es autiverso, pero sí usé poleras azules también, porque era lo que había, era lo que se podía hacer, era lo que se intentaba entender. Y lo digo con orgullo, porque fui también capaz de evolucionar, pero también es importante. He escrito libros que se han publicado en varios países, y eso es para introducir un poco, porque quiero hablar de algo distinto. La palabra TEA, siempre conversamos que lo complicado del trastorno, ¿no es cierto?, que habla de dos partes, pues, tránsito, ¿no es cierto?, hacia el otro lado y girar, como que nosotros giramos en dirección distinta al resto, como que atornillamos al revés, dice, ¿cierto? Pero en realidad que nosotros atornillemos al revés no significa que una mayoría lo haga en esa dirección, no significa que ellos tengan la dirección correcta, solo es la dirección mayoritaria. El problema del autismo en realidad es más intenso, es mucho más complejo porque está asociado a números de personas, no a características. Las dificultades autísticas vienen por el lado de cuántos autistas hay con respecto a cuánta gente no autista hay. El metro es una medición, yo estudio pedagogía en química, no sé, estamos rodeados de profesores autistas. Estudio pedagogía en química, entonces nos enseñan las unidades, y el metro es una convención, ¿saben eso, cierto? El metro no existe, nos pusimos de acuerdo para usar el metro para medir. Entonces, si yo compro algo en China, me llega un metro. Si estemos, no sé, pero en general llega un metro. El metro es el metro, ¿cierto? Pero esto es chiste. El termo es un metro. El metro no existe. El metro es una convención. Y tenemos que convencernos también de que el autismo no existe. El autismo es una convención en que dijeron que personas con características similares a las mías y a las de algunos de ustedes, les vamos a decir autismo. Pues también es complejo darle tanto valor a una palabra que no elegimos nosotros para llamarnos. Y lo quiero decir, a veces debemos cuestionar también todo, porque tenemos derecho a cuestionarlo todo, desde cómo nos nombran, desde cómo nos dicen, porque ellos eligieron el nombre con el que nos nombran, no nosotros. Y decir que ese nombre me da valor, creo que es un error, porque es validar también ese modelo que le pone etiqueta a las personas. Yo hablo del espectro autista, y lo pongo al revés porque hace años yo he peleado varias batallas en todo este tiempo, desde los mercurios, las vacunas, estoy de esa época, no estaba muy de moda. La palabra clave siempre que usamos es espectro, y claro, ese concepto de espectro, porque yo tengo en mi cosito acá que me regaló la Constanza, pero yo llevo 14 años tratando de explicar que el espectro es eso, como los colores, ¿ya? Porque en química cada elemento químico tiene su propio espectro al pasar por un espectrofotómetro. Entonces lo vi así. Y bueno, después salió el infinito de colores, ¿cierto? Que intentaba entender la misma idea. Pero ¿por qué es importante eso? Para entender que el autismo también tiene un diagnóstico dinámico. ¿Por qué es importante entender lo dinámico? Porque a veces tenemos la idea de que vamos a permanecer igual. Y yo les voy a decir, en la medida que voy envejeciendo,
voy perdiendo habilidades. He ido envejeciendo, he ido perdiendo muchas habilidades que tenía cuando era más joven. Como cuando era más chico no tenía tanta habilidad y las fui adquiriendo. Ese es un tema que hay que hablar, el envejecimiento de personas autistas. Porque el problema del autismo es vivir en un mundo que no entiende ni quiere entender el autismo. Eso no se saca foto cuando hay elecciones. Porque ahí sí aparecen los autistas, sí vamos a hacer esto, pero después ya nos olvidamos de los autistas. Porque los servicios de salud no saben atender el autismo, no saben apoyar el autismo. Las escuelas no quieren autismo. Y hay que decirlo con palabras reales. A la escuela le cuesta tener el autismo adentro. Porque ni las familias a veces no entienden. Las políticas públicas, bueno, yo vengo de un tiempo que no había ley de autismo, viví de ley de autismo y siguen pasando las mismas cosas. Entonces, las políticas públicas no tienen sentido, a veces solo son declarativas, nominativas, fotográficamente amigables para algunos candidatos, diputados, senadores, ¿cierto? O presidentes, pero a la larga no se logra mucho. Entonces, ese es el mundo que vivo yo en estos 14 años. Incluso este mundo de los niveles de autismo, de ponerle a la persona un número y creer que ese número tiene un valor. Creo que también tenemos que cuestionar eso y dejar de llamarnos por número nosotros también. Creo que el número es una cosa terrible. Entonces, ¿cómo lo decimos? Yo creo que el autismo presenta desafíos personales de lo que soy yo, no solo que soy autista, sino también de mi crianza, de mi educación, de mi privilegio de haber llegado a un diagnóstico, haber tenido terapia, hay otros que no han llegado a un diagnóstico y ni han tenido ni terapia. Entonces tengo desafíos individuales, pero también tengo desafíos contextuales que no son por mí, son por cómo está construido el mundo, porque el mundo no está construido para todos. El mundo no está pensado para los autistas, entonces tengo desafíos personales y contextuales. Entonces yo hablo de desafíos contextuales. Uso hartas palabras que invento, y si les gusta lo que invento, lo inventamos con la Constanza, úselo, pero acuérdense que lo decimos nosotros. Lo que pasa es que a veces vemos muchas cosas que hacemos y la gente las replica como propias. Y eso, ¿saben qué pasa? No es que uno quiera tenga el ego, eso desanima para seguir creando cosas. ¿Ya? Con mucho respeto se lo digo. Entonces, esto es nuevo. ¿Por qué no hablar entonces de un autismo con variabilidad en los apoyos? Entonces, nosotros conversábamos, usted con la Constanza, creer que el autismo, bueno, son necesidades. Entonces, un autismo con necesidad variable es la mayoría de nosotros. Porque hay días que podemos hacer muchas cosas y otros días que no vamos a hacer nada. Entonces, la variabilidad está también en mis herramientas. Y si yo tengo una herramienta, puedo pasar ese contexto. Pero también hay que hablar de ese autismo que es más complejo, que tal vez tiene necesidades más permanentes, más estables. Y entonces creo que una buena forma se los planteo como para que lo analicen, para que lo piensen, y si les gusta todo, lo empezamos a usar. Y no importa que digan que lo hice yo, lo decimos todo. No, es que no es eso. El tema es cómo empezamos a hablar, cambiar el lenguaje, a cambiar la forma y empezar a hablar de nosotros, porque dicen nada sobre nosotros sin nosotros. Porque yo creo que también es necesario que no hablen como ellos inventaron las palabras, sino como con nuestras palabras, con nuestro lenguaje. Porque el apoyo evoluciona de acuerdo a los contextos. La básica es distinta a la media es distinta a la universidad es distinta al laboral. Hay chicos que van súper bien en la universidad, después se toca el mundo laboral y tenemos un retroceso de habilidades, de posibilidades. Y es lo que pasa. Mi hijo tiene 23 años y le fue bien a la universidad hasta que le tocó la práctica. Estudia pedagogía en castellano, también quiere plata en la vida. Y le costó esa parte. Porque yo creo que el autismo son desafíos para comunicarse en el plano regular. Son desafíos para interactuar socialmente con los regulares. Siempre el tema de fondo es el contexto. Una persona que está ahí sola no tiene autismo. O no se le ve hasta que entra en contacto con otros. Entonces mi dificultad está siempre cuando están los otros. Entonces, ¿por qué sigue diciendo que el problema soy yo? Y no decir que los otros a veces no tienen los ajustes. Me voy a hablar con esto. Pero creo que también hemos caído en un juego de usar palabras constantemente sin sentido y ponerle cada día más nombre a las cosas. Creemos que creando etiquetas más bonitas y mejores va a ser menos duro. Yo partí siempre con este problema de pelear las palabras. A mí me decían,
cuando salió, yo la peleé porque dije, bueno, yo siempre hablo de emociones y autismo, entonces hay que inventar la cardiodiversidad. No creo. Creo que la diversidad es suficiente, somos personas y no es solo nuestro cerebro, es todo lo que somos. Yo quiero saltar un poco eso, ¿por qué? Porque hoy día parece que todo es neuro algo. Entonces neuro todo. Y cuando todo es neuro todo, en realidad nada es neuro. Es como Lo Increíble cuando estaba Síndrome y le muestra Síndrome a Mr. Increíble por qué hacía aparatos para que la gente fuera súper. Él le dijo, bueno, yo hago esto para que un día todos sean súper, porque cuando todos sean súper, nadie va a ser súper. Tenemos que también entender que mientras defendamos de manera adecuada a las personas que necesitan apoyos, los van a recibir, porque si empezamos a analizar también todo esto y lo tiramos como que esto es chaya, personas que requieren apoyo no los van a tener. Entonces también tenemos que pensar en los que necesitan más apoyo, porque también diverger de un patrón normal es definir un normal, como que yo fallo. Yo no creo que exista el típico, el normal. Existe la media de una mayoría. ¿Cómo le dicen a una persona que escribe con la mano derecha? ¿Cómo le dicen? Y cuando escribe con la mano izquierda, y cuando escribe con las dos manos, ¿y por qué no le dicen absurdo? Porque siempre nos definimos de acuerdo a la mayoría, a los que funcionan. No podemos seguirnos definiendo como diverger de alguien que no es mi padrón. Somos otros, no somos ellos. Entonces no me digan ambidiestro. Yo soy ambizurdo y muchos de ustedes son ambizurdos. Y no tienen que aprender a escribir con la mano derecha, tienen que crear un mundo que funcione para los zurdos también. Porque convertirte en ambizurdo significa que te cambiaron. Porque existen 9.300 tipos de aves, 30.000 tipos de peces, 200 caracoles también, diferentes. Entonces, ¿por qué pensar que existe solo un tipo de ser humano? ¿Por qué solo pensar que existe un tipo de desarrollo? ¿Por qué es decir que hay solo un tipo de persona? Ese es el tema. ¿Cómo vamos saliendo del punto de la referencia de la gente regular? Porque algunos dicen que esto es una evolución, pero la revolución significa creer que hay una supremacía, y eso también es un error. Porque la identidad no es todo el autismo. Nosotros con Constanza lo conversamos. Yo sé que a uno de ustedes les gusta usar la palabra identidad autista. Yo creo en que el autismo es un rasgo de la identidad, pero no es todo. Porque no puedo ser solo autismo, soy más que eso. Soy una persona que tiene habilidades que trascienden mi autismo. En mi corazón, mis emociones, es más que autismo. Entonces, yo sé que algunos me van a odiar con esto, pero lo que quiero decir es que entonces, ¿de qué hablamos? Neuroraza, neuroetnia, neuroser, porque tiene que ser neuro, ¿no? Tiene que ser neuro, entonces yo hablo de la neuroteidad. Todos somos otros. Tú no tienes por qué ser como yo, con o sin autismo. Entender que todos somos diferentes y todos somos valiosos, más. Porque cuando entendemos que todos somos neurodiferentes, nadie lo es. Porque sea diferente es la neuromedia. Sea diferente es lo regular. El objetivo es normalizar, ambidestrizar, creo que no. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al auticidio. El auticidio es matar al autista que vive en mí. Yo maté al autista que vive en mí para poder ir a la universidad, para poder ir a la escuela, y muchos de ustedes lo han matado. Y matarlo significa sufrir. Porque si estamos aquí es porque nos han pasado mal en la vida. Porque el mundo les ha exigido ser quienes no son, y algunos de ustedes lo han logrado, lo han hecho. Yo lo he hecho, Constanza lo ha hecho. Pero estamos rotos. Estamos rotos. ¿Por qué le puse Autiverso? Porque el Doctor Strange, cuando va a ver los futuros en que ganan los Avengers, ¿cuántos futuros vio? ¿Cuántos vio? Millones, ¿cierto? No me digan que no han visto Avengers, pues los mata. Vio millones de futuros. ¿En cuántos ganaban? En uno. Yo lo Autiverso porque a nosotros nos toca ganar en uno a veces. Y en todo lo demás, por lo general, perdemos. Pero tenemos derecho a ir a nuestro Autiverso. Tenemos derecho a decir, yo gano en este. Y no te lo voy a sonar, no lo voy a soltar porque en este yo sí gano. Peleen por su Autiverso en el que ganan. Vayan allá, búsquenlo. Porque sí, en uno por lo menos ganan.
Yo se los digo, ¿saben por qué? Porque a los 51 años encontré al amor. Tengo familia y soy lo que soy gracias al amor que tengo, gracias a la pareja que encontré. Pero sí me costó sufrir te maltrato, me costó sufrir muchas cosas. No me victimizo, pero sí, cuando lo veo desde el punto de vista de las mujeres, creo que es peor todavía. Entonces, el auticidio siempre causa daño, entonces sumamos trauma, dolor y pérdida al deseo de vivir a una persona, que ya el día es difícil. Muchos de nosotros autistas adultos ni siquiera tienen que atendernos el autismo, tienen que atendernos el trauma que venimos acarreando por el dolor que sufrimos. Entonces, hablemos las cosas así, enfrentemos la vida real, levantemos la voz con sentido, porque TikTok, Instagram dicen muchas cosas, pero muchas cosas que no tienen ningún sentido y no le cambian la vida a nadie. Trabajemos para cambiar vidas, porque viene gente más joven que merece ser adultos no rotos. Necesitamos pedir los contextos que se ajusten. Necesitamos pedir que los contextos se ajusten, porque todos tenemos necesidades distintas, porque no hay mente sin corazón, porque no somos solo gente inteligente, somos gente que siente. Y yo lo que conozco de las personas autistas que he visto en mi vida es que su mundo emocional es mucho más bello que su inteligencia. Porque somos todos distintos, todos corazones distintos. Use Lego porque a los niños más chicos les gustan los Legos. Yo soy más pobre y nunca tuve Lego, así que no puedo decir que juegue con Lego. Hacía monitos con miga de pan. Porque son niños, pero están creciendo los que vienen. Y muchos de ustedes son papás de chicos autistas, siendo autistas también. Entonces la maternidad, la paternidad se hace difícil. Me despido con un cuento final. Gabriel el gigante tejedor de nubes. Este cuento existe un tejedor de nubes. Los gigantes tejían nubes, ¿ya? Esto hay que inventarlo, yo sé que es imaginación. Pero llovía porque tejían nubes. Pero Gabriel parece que era el último y se cansó y bajó. Bajó a la tierra. ¿Y qué pasó cuando bajó a la tierra? Dejó de llover. La gente empezó a sufrir sequía, pero él iba feliz conociendo los lugares. Pero un día, como estaba ya todo muy seco, le llamó la atención una señora, una viejita, que tenía un jardín muy verde, lleno de flores. ¿Qué dijo él? Yo quiero tener un jardín. Y empezó a tratar de tener un jardín, pero ¿saben qué? Era tan grande, tan torpe, que de vez en cuando no se daba cuenta y lo pisaba, lo destruía. Entonces la pasaba mal porque quería tener un jardín, pero cuando rompía el jardín, ¿sabe qué pasaba? Se ponía a llorar. Y cuando lloraba, la tierra se mojaba. Entonces la gente que vivía cerca de él se da cuenta que tal vez no llovía, pero era una buena idea hacerlo llorar, porque mientras lloraba había agua en la tierra. Así que cuando tenía un jardín bonito, también se lo rompían la gente. Pero la gente a veces hace daño por intereses propios. Y le rompían su jardín. Él se empezó a dar cuenta y empezó a pasarla mal hasta que un día, caminando muy triste, se encontró que en un lugar, una de las plantas que él había plantado había crecido muy alta y había dado una flor hermosa. Y dijo, la voy a cuidar. Y se puso ahí sin moverse, cuidarla sin dormir. ¿Para qué? Para que no la pudieran destrozar en la noche. Porque sabía que se le iban a romper para que llorara. Pero estaba cansado y no podía soportar más. Así que llegó a un trato con la gente. Le dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir a tejer nubes. Pero la condición es que no la rompan, no la destruyan. Porque yo amo mi planta y amo mi flor. Así que por amor a su planta y su flor, Gabriel dijo que todos iban a estar mejor sin él. Y entonces partió, se fue. Le dejó una carta a su planta, a su flor para él. ¿Entendieron por qué se fue? Y su planta y su flor crecieron sin él. Porque él pensó que todos iban a estar mejor sin él. Este cuento se lo dedicó al papá de la hija mayor de Constanza, que es Gabriel. Gabriel pensó que el mundo iba a estar mejor sin él. Porque muchos autistas a veces pensamos que todo estaría mejor si no estuviéramos. Y les cuento que no, que tienen que estar, que no se dejen vencer, porque sí, el deseo en suicidio está, el deseo de no estar está, pero sigan. Lo dice alguien que todos los días se levantaba pensando, se acostaba pensando, ojalá mañana no despierte, pero hoy día sí quiero despertar. Siempre hay una razón para despertar. El autismo no solo tiene color de piel, no es multicolor ni es de oro, porque el autismo solo es real en las personas. Chao.
Agradecemos a Leonardo Farfán por el tiempo y por la dedicación del relato. Muchas gracias, le vamos a entregar un pequeño presente. Y reitero, agradecemos el espacio que nos dan las personas que han estado acá presentes.